Tigo. Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día viernes 13 de enero. Voy a conversar hoy, como les dije ayer, del tema acuerdos de paz, pero me interesa verlo de la perspectiva de los jóvenes que están dentro de partidos políticos, interesados en la política, que seguramente no estaban grandes, no eran adultos y definitivamente no lo eran cuando se firmaron los acuerdos de paz o no vivieron la guerra que tristemente se vivió en todo El Salvador, porque es una visión importante, no solamente hay que escuchar a los que hicieron la guerra, los que firmaron los acuerdos, sino que los jóvenes que piensan hoy día de estos acuerdos y cómo se proyectan hoy día políticamente o cómo creen que debe ser la política del país. Y los presento inmediatamente. Osiris Cornejo, Osiris Luna, director departamental de la Juventud de Ghana en San Salvador. Muy buenas noches, Osiris. Bienvenido. Muy buenas noches, Nacho. Muy buenas noches, público televidente. Un fuerte abrazo para todas las familias que nos acompañan esta noche. También nos acompaña Guillermo Almendares, coordinador nacional de la Juventud del Partido de Concertación Nacional. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, pueblo salvadoreño, en especial a la juventud, el sector juventud. Y también está con nosotros Cristina Cornejo, diputada del FMLN y miembro de la Juventud. Gracias, Nacho. Un placer poder compartir este espacio importantísimo para hablar sobre los 25 años de los acuerdos de paz y, por supuesto, poder compartir con los compañeros aquí presentes. Tenemos también a Arturo Simeón Magaña, quien es miembro de la Juventud del Partido Arena. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches. Un placer que estés por acá. Osiris, Guillermo, diputada, buenas noches. Hermanos salvadoreños, un fuerte abrazo a todos. Bueno, importante este tema, importante estar con jóvenes. También muy importante saludar a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. 25 años no es toda una historia de una vida, pero es una cantidad importante de años como para reflexionar de la importancia de lo que fue, sin duda, el hecho político más importante que el país ha vivido. Yo digo que lo único es comparable con la independencia. Después de la independencia, los acuerdos de paz son el hecho político histórico más importante. Yo creo que eso es, sin duda, no había otro. Hay que recordar estos acuerdos, pero dejan, digamos, 2 cosas fundamentales. Una es el fin del conflicto, el acuerdo entre las partes para desmontar este conflicto, y realmente fue un hecho, sobre todo en eso, ejemplar, porque el día que se dijo a partir de tal minuto se cesan las armas en el país y inicia un proceso de movilización y de entrega a los armamentos, se cumplió absolutamente, cosa que si lo comparamos con otros acuerdos en el mundo, no se dan, porque han habido muchos acuerdos de paz en el mundo donde se dice se acaba el conflicto y a los días después sigue y pasan años hasta que se logra finalmente terminar con un conflicto. Aquí fue una determinación absolutamente acordada y ejemplar en el cumplimiento. Pero junto con eso, con decir se acaba el conflicto, y algunas razones habían para acabarlo también, digamos, el mundo había cambiado mucho, se había derrumbado el muro de Berlín, la Unión Soviética se había
terminado, se corroyó el sistema soviético absolutamente. Estados Unidos no estaba dispuesto a seguir ayudando a la Fuerza Armada salvadoreña. Habían también presiones internacionales muy fuertes. El mundo había terminado la Guerra Fría y obviamente El Salvador fue parte de ese escenario. Pero aparte de ese término de cese de hostilidades, también hubo acuerdos muy importantes en materia institucionales, en materia electoral, en materia de derechos humanos, en materia de política, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero preguntarle a cada uno de ustedes, y espero que lo hagan muy críticamente, yo también tengo críticas que hacer a lo que fueron los acuerdos de paz. ¿Cómo ustedes lo ven al día de hoy, después de 25 años, estos acuerdos de paz? El que quiera empieza. Bueno, Sí. Primeramente, Nacho, muy bien, antes de tomar la palabra como joven, este punto de los acuerdos de paz se puede ver desde tres ópticas, o sea, de la primera, como firmantes, como parte firmantes de los acuerdos de paz, la segunda, también como esas familias salvadoreñas que tanto sufrieron, y la tercera, como nosotros, como una nueva generación de jóvenes que venimos, que no sufrimos la guerra. La verdad, yo nací en el 89, finalizando, previo a los acuerdos, ya habían ciertas pláticas en todo eso, para nada, no recuerdo nada de eso. Históricamente, como salvadoreño, debo de conocer la realidad de nuestro país. ¿En qué fecha naciste? ¿En qué mes? En el 89. El 8 de febrero del 89. ¿Y el ataque final, cómo fue? 1989, Sí, noviembre. 89 fue Noviembre. en noviembre, Sí. o sea que estaba muy tiernito cuando hubo una ofensiva en San Salvador Increíble. tremenda. La tercera, Hasta el tope le llaman. Hasta el tope. Fue la tercera ofensiva final. Entonces, viéndolo desde esta óptica como joven, sabiendo nuestra realidad nacional, debemos de entender y empezar a ver también de que si bien fueron unos acuerdos de paz, pero en realidad fue un cese ya a la guerra, un cese a la violencia, al conflicto, a bajar las armas. Y nosotros ya hoy como jóvenes en realidad estamos sufriendo en realidad una nueva guerra. Actualmente no podemos llamar que parte del fruto de los acuerdos de paz, obviamente un hecho histórico en nuestro país, pero actualmente estamos viviendo también otra guerra. No hemos llegado 25 años después de la firma de estos acuerdos, no hemos logrado y actualmente no se encuentra una paz sólida porque como jóvenes estamos sufriendo la violencia de una forma diferente, obviamente, pero sí, como juventud, decirte, es muy importante conocer la realidad de nuestro país, pero también debemos de saber que nosotros podemos ser hoy protagonistas también de la consecución de esos acuerdos de paz, debemos de ser protagonistas en ellos. Ya. Palabras preliminares, después Correcto. ahondaremos. ¿Quién quiere seguir? Okay. Bueno, mira. señora diputada. Gracias. Yo creo que es importante reconocer estos 25 años de la firma de los acuerdos de paz. Creo que es importante hacerlo a lo grande porque 12 años de conflicto salvadoreño afectó a todo el país y principalmente los 12 años en aquel momento también a la juventud. Nachos y amigos que me acompañan en el set, los que empuñaron las armas tanto en la guerrilla como en el ejército fueron jóvenes. Y algunos muy jóvenes, Y casi algunos niños. muy jovencitos, niñez, adolescencia y juventud, que se incorporó a uno u a otro bando. Por eso es que yo digo que ver de una manera superficial los 25 años de acuerdo de paz sería irresponsable, porque sí creo que la sociedad salvadoreña ha ganado mucho. Después de que el país venía y procedía de una dictadura, hemos logrado consolidar, aún con todos los cuestionamientos, una democracia en el país. Y creo que eso es uno de los temas fundamentales que los jóvenes de ahora tenemos unas oportunidades diferentes a aquellos que tuvieron en los 70s y en los 80. Yo por eso es que creo que también el tema de reflexionar 25 años después de la firma de los acuerdos de paz tiene la base de reflexionar qué compromisos asumimos la juventud actual, sobre todo entendiendo que estamos en el bono demográfico que muchos hablamos, y es el hecho de que habemos más jóvenes en estos momentos que, digamos, personas mayores de los 35 años,
y por lo tanto también cuál es el compromiso en este momento que estamos en unas condiciones mucho más favorables que estuvieron aquella juventud de los años 70 y de los años 80, que sin duda alguna son los que han conducido a nuestro país. Pero entonces ahora, ¿cuál es el reto? Yo también tengo la suerte de ser autora de uno de los libros que hemos escrito más de 40 jóvenes, de diferentes ideologías, que ya hemos conversado de este tema, el país que viene. Y dentro de esa reflexión hacemos el énfasis, ¿qué hacemos cada uno de nosotros en este proceso de construcción de paz? Fíjate que la Asamblea Legislativa este jueves denominó el año 2017 año de promoción de la paz, porque yo creo que la paz la tenemos que construir todos y todas. La paz es responsabilidad de todos y de todas los salvadoreños y salvadoreñas, y por eso es que hay que trabajar. Sin duda alguna, los que estamos ahora, algunos un poco con más años que Osiris, yo tenía 10 años cuando se firmó los acuerdos de paz, tengo actualmente 34 años, nací en el 82, en plena época precisamente también de la guerra. Soy hija de una mujer excombatiente guerrillera, mi padre igual. Yo le decía al Mendari Junior que estamos ahora siendo un hijo del ejército, un hijo de exguerrilleros, y esta es parte de la democracia que hemos ganado en el país, que en aquellos años no pudiésemos haberla tenido. Correcto. Bueno, tú estabas en la otra trinchera, ¿no? Sí. Ella era la niña, hija de guerrilleros, tú eras el niño, hijo de militar, porque tú eres hijo del coronel Antonio Mendares. Y lo más triste que los dos salvadoreños, ¿verdad? Sí, claro. Y los dos, pues yo como pecenista, como parte del partido de los gobiernos en el cual crecíamos 6.6%, ¿Ah, sí? en cual en 5 años creamos el 40% de la estructura Pero te van a escolar. decir por los cuales se hizo la guerra. Te van a No, decir. no, claro. Por yo las no- dictaduras militares. No, yo entiendo. Y, Bueno. y yo entiendo eso. Estamos en paz, Nacho. No, estamos en paz. Yo lo que quisiera ver como economista, y como hacíamos en aquella época, a planear a 30 años nuestra economía, ya es algo antropológico, que cada 20, 30 años entramos en una guerra. La vez pasada fue un conflicto, tuvimos la primera organización terrorista, hoy tenemos la segunda organización terrorista, y vemos que hay un patrón. Pero el problema es que en los acuerdos de paz sí es algo que hay que celebrar, porque escuchaba yo al licenciado querido Waldo Salgado que decía que no había que celebrar. Claro que hay que celebrar, ya terminamos el primer conflicto, hoy tenemos que ver no solamente cómo vamos a terminar el segundo, sino que atacar o tomar los temas que no se tomaron en los acuerdos de paz, que como decía aquí la compañera, había más que una dictadura, lo que sí había un buen gobierno, y los números no mienten, sino que el aspecto económico. Nunca se tocó el aspecto económico, el aspecto de la influencia del gran capital sobre las masas, ¿verdad? Hubieron muchos logros. Entonces, tenemos que quitar las banderas y los colores. Siempre tienen que haber anaranjados, tenemos que haber rojos, Anaranjado, tricolores, por supuesto. azules. Tienen que haber diferentes colores, porque no puede haber nada más 2 o 1. Sin duda. Pero tenemos que ver a largo plazo cuál es ese patrón e invertir en generar trabajo y progreso, porque eso, si atacamos el fondo y dejamos de pelear, ¿verdad? Y atacamos el fondo, yo creo que vamos a llegar a una verdadera paz. Utilizaste una palabra que yo sentí que la diputada Vio mi Cornejo expresión de hizo terrorista. hace años que yo no escuchaba también Correcto. organización terrorista refiriéndose al FMLN, lo que era muy común antes de los acuerdos de paz. Pero ok. ¿Tu opinión, Simeón? A ver, yo quisiera comenzar a manera introductoria hablando de dos puntos, de dos elementos importantes sobre los acuerdos de paz. A mi criterio, y nosotros como areneros, ¿verdad? Como jóvenes dentro del Partido Arena, tenemos y recordamos a los acuerdos de paz, estas fechas, los eneros de cada año, los recordamos como desde dos puntos de vista. Como areneros los recordamos porque somos el partido que enarboló el liderazgo para comenzar a crear los cimientos de un acuerdo de paz. En aquel momento el expresidente Alfredo Cristiani comienza en coordinación con las diferentes fuerzas políticas, el FMLN, el PCN, bueno, Gana no existía en aquel momento, pero había actores políticos importantes también, el Partido de la Democracia Cristiana. Todos estos partidos con pensamientos diferentes lograron unificarse bajo un liderazgo que en aquel momento fue enarbolado por nuestro Partido Arena. Yo creo que eso para nosotros como areneros nos hace sentir completamente orgullosos. Y desde la óptica del buen salvadoreño, yo te quiero decir, Nacho, que yo nací en 1992. Yo nací el
en noviembre de 1992. O sea, yo ya nací en el Paz. Posacuerdos de paz. Correcto. Entonces, ¿qué tengo yo que hablar de los acuerdos de paz? Primero tengo que leer, tengo que instruirme y tengo que saber realmente la historia de mi querido pueblo salvadoreño para que esa historia no se vuelva a repetir. Y aquí es donde yo digo, como buen salvadoreño, tenemos que analizar el ambiente político actual, porque los acuerdos de paz responden a un acuerdo de nación importante que en aquel momento y en aquella coyuntura política se necesitaba firmar ese gran acuerdo para comenzar a crear cimientos democráticos, cimientos económicos y cimientos políticos adecuados para crear y generar un crecimiento económico, político, jurídico, democrático necesario para avanzar a nivel del subdesarrollo al desarrollo como país. Entonces, la gran pregunta aquí, y en enero, y todos los eneros de todos los años, Nacho, nos tienen que servir, estas fechas tienen que servir. Aquí estoy con Cristina, estoy con Osiris y estoy con Guillermo, que son jóvenes de distintas fuerzas políticas. Tenemos que entender y analizar si tenemos los elementos adecuados hoy por hoy en este ambiente político para generar acuerdos de nación. O sea, los acuerdos de paz, ok, mitifiquémoslos, recordémoslos, aplaudámoslo, perfecto, se dio un paso importante en el tema. Nosotros como Arena impulsamos en aquel momento, el presidente Alfredo Cristiani impulsó este proyecto y bueno, pero y entonces pues, tenemos que comenzar a crear acuerdos hoy por hoy. La gran pregunta es, ¿contamos con un liderazgo presidencial como en aquel momento para generar un ambiente político adecuado, para generar consensos económicos, políticos adecuados, para comenzar a dar un paso al frente, un paso a la renovación? La gran pregunta es, ¿contamos nosotros con la madurez política como jóvenes? ¿Contamos nosotros como jóvenes con la capacidad de comenzar a influir dentro de nuestros partidos políticos para comenzar a impulsar nuevas ideas? No las nuevas ideas del alcalde, no, nuevas ideas reales en función de comenzar a generar esos grandes proyectos de país y de nación. Aquí está Cristina, es diputada del FMLN, y yo creo que ella es principalmente la que nos tiene que corresponder y contestar si realmente tenemos un liderazgo, un ambiente político, una estabilidad jurídica, económica, si realmente tenemos un presidente que cumpla sus promesas, si realmente en el diálogo que se están comenzando a crear hoy por hoy en El Salvador, por ejemplo, la mesa de diálogo que se creó donde el Partido Arena participó, el presidente Mauricio Interiano, Alberto Romero, nuestro jefe de fracción, comenzaron y aprobaron los 500 millones. Pero no se nos cumplió al partido. Ok, está avanzando bastante. Vamos, hay mucho que hablar sobre todo esto. Dijiste varios elementos importantes. Me quedo sobre todo. Si no, y voy a ir al corte y vas a poder responder sin duda, porque sí, aquí se puede, en un ambiente absolutamente democrático, responder todo. Ya volvemos. Aproveche estas super ofertas. Encuentra muchas más en tus Super Selectos más cercano. Leche Australia en bolsa 2.200 gramos, $13.50. Pan Pullman Lido 550 gramos, $1.35. Tupac gaseosa Coca-Cola 2,5 litros, $2.75. Pañales Huggies Natural Care niños o niñas mega de 32 a 48 unidades, $10.50. Ahorro $3.49. Super Selectos. El segundo segmento de debate, gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. Bueno, a ver, ustedes dijeron una cantidad de cosas importantísimas y la verdad que todas son elementos importantes para analizar. Pero como quedó pendiente una respuesta, mi estimada diputada, adelante, dele. Gracias, Nacho. Mire, yo creo que no nos alcanzaría el programa para poder responder sobre todo lo que aquí se ha planteado, pero como ha sido una pregunta directa a mi persona, como joven, por supuesto que creo que el presidente actual tiene liderazgo. Es más, es uno de los firmantes de los acuerdos de paz
que en este año ha solicitado a la Asamblea Legislativa y ha habido una aprobación unánime de declarar el tema del año de la paz. Y sin duda alguna, si queremos entrar a un tema de resultados, de cómo encontramos el país y resultados económicos y sociales de crecimiento, creo que será otro tema que más adelante podamos agendarlo. Pero mira, yo quiero decir algunas cosas también por las que de los compañeros que me han antecedido. La guerra se dio porque en gobiernos del PCN, precisamente por las dictaduras militares, era un sistema opresor que no reconocía los derechos civiles, humanos y democráticos de la ciudadanía. Precisamente por eso es que inició la guerra en este país y sin duda alguna yo creo que hemos avanzado mucho en esto. Y yo también estaba revisando algunos apuntes aquí de la historia, como dicen que es responsabilidad de todos conocer lo que no vivimos. Creo que es una de las responsabilidades de los jóvenes, sobre todo aquellos que nos consideramos líderes o lideresas y que estamos al frente de algún determinado instrumento político llevando a la juventud. Aunque el expresidente, que no quitó los méritos, Alfredo Cristiani, fue el que firmó los acuerdos de paz, yo quiero decir que todas las negociaciones de la paz no se dieron en 1989, preceden desde 1984 con el expresidente Napoleón Duarte, presidente por el PDC, en el tema de los diálogos que se estuvieron en La Palma, Chalatenango, el 15 de octubre de 1984, en Ayagualo, Departamento de Libertad, precisamente también en noviembre del 94, en Cesor y San Miguel en 86, la Anunciatura Apostólica también, que fue partícipe de todo este proceso de negociación. Hubo cuatro. En 1987, y después de esas 4 es que se consolida al final, por lo que tú decías, el derrumbe del muro de Berlín, sobre todo el tema de que pasó algo en este país. Cuando uno entra a una guerra, uno de los dos quiere ser vencedor, pero lo que pasó en este país es que ninguno pudo vencer al otro. Y sin duda alguna la ofensiva aquella que recordaba casi el nacimiento de Osiris, noviembre de 1989, obligó a ambas partes a llegar a este acuerdo final de negociación y de poner fin al conflicto armado en nuestro país. Voy a agregar una cosa, yo creo que justo decirla, habían señales muy claras de algunos amigos de ambos bandos que le estaban diciendo ya no va a haber más apoyo. Es correcto. La Unión Soviética no podía seguir apoyando al FMLN y Estados Unidos ya tampoco no quería a la Fuerza seguir Armada. apoyando a la Fuerza Armada. Eso parte de lo no que sé si obligó, obliga, pero sin duda alguna, es parte ayuda. de lo que presiona. Y mira, llegaron los temas, como tú decías y como mis compañeros aquí han ratificado, este tema de los acuerdos fundamentales en la modificación de las Fuerzas Armadas, en la creación de la Policía Nacional Civil, la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la creación del Tribunal Supremo Electoral como ente rector, el tema de las modificaciones al Consejo Nacional de la Judicatura para la elección de todo el tema judicial en nuestro país, toda esta reforma al sistema electoral. Yo por eso es que creo que hablar de otra guerra sería una irresponsabilidad. Ok, pero ¿qué tanto creen ustedes que son los acuerdos de paz? Porque exactamente en el mismo periodo del mundo, todos los regímenes de opresores se fueron cayendo. Todos los conflictos se fueron desarmando. Y después de la época de los 90 y 2000 ha sido la mejor época de América Latina, especialmente en materia de democracia. O sea que los vientos de democracia igual estaban soplando fuerte por todos lados. Por los dos mares nos venían los vientos de cambio y todo. Nacho. Pero ok, se hizo cambios institucionales. En materia electoral, se creó el Tribunal Supremo Electoral, pero hubo una cosa bien importante que a mi juicio se creó a partir de eso, la filosofía del balance de los partidos políticos. Algo así como que entre fieras se defienden, digamos. Una por acá, otra por allá, el otro acá, y entonces todos se van cuidando, y así se creó un Tribunal Supremo Electoral compuesto por partidos políticos. Ustedes son de partidos, yo sé, pero para mucha gente eso es malo, ¿ya? Y sobre todo, digamos, se hizo que muchas autoridades fueran elegidas en forma, digamos, más democrática. Pero donde los partidos eran los que tenían, la policía se formó con una 30% de la policía anterior, 30% del FMLN, 30% de nuevos,
se creó un sistema partidista, a mi juicio, más fuerte que lo que había antes. Y no sé si este sistema partidista ha dado resultados y si la gente está contenta. Sí, no, por favor. Pues, como te hablaba en un principio, es importante como PCN y como Juventud creemos que no solo es aventando balas, eso es lo que podemos decir que aprendimos de los acuerdos de paz. La solución no es el conflicto, sino que es el fondo económico. Si en lugar de nosotros enviar balas, enviáramos oportunidades, no vamos a ver esto que se repita. Y es donde nosotros nos dimos cuenta que en aquella época había un grupo de personas que sí tomaron la bandera del pobre, que definitivamente habían, se pueden decir, injusticias sociales que se daban por diferentes sectores de El Salvador. En esta ocasión nos encontramos nuevamente con un conflicto de jóvenes que ya no pudieron tomar la bandera de la pobreza, que ya están hablando de hacer negociaciones de acuerdo de paz, pero como no tuvieron ni el apoyo internacional ni la bandera de la pobreza, en ese momento no podemos llegar a un acuerdo de paz. A mí me duele que hay tanto joven muriendo. Entonces, si no podemos llegar a un acuerdo de paz con este nuevo grupo, ¿verdad? Que no cuenta con el apoyo internacional ni la bandera del pobre, yo no me quiero hacer egoísta, como si soy de derecha y no me puedo unir con mis compañeros. Yo creo que llega el momento de reunirnos todas las fracciones y ¿sabe qué? Como no vamos a poder hacer un acuerdo, empezar a ver qué podemos hacer. Yo como PCN propongo invertir en un plan logístico a nivel nacional, a nivel 30 años. El Salvador cuenta por su posición geográfica la oportunidad de ampliar los aeropuertos, los puertos, de ser ese hub logístico, nos lo están sirviendo. También los servicios. En la época de la presidencia de Arena, de Tony Saca, vinieron personas de la India a ofrecernos que si teníamos 50,000 jóvenes que hablaban inglés, ellos traían a esos centros, pero no los tenemos. Entonces, como decía la señorita diputada, yo sé de historia, yo leí los dos bandos, libros de los dos bandos, y traían muchos alegatos, pero ha llegado el momento en ya no pelear quién tiene la razón, sino unirnos y traer la solución económica, que es la que va a evitar el conflicto internacional. Unirnos sobre esa base. Sí, en metas. En teoría, El Salvador puede presentar el mejor diploma de lo que significa negociación, acuerdo político, que son acuerdos de paz. Correcto. O sea, si tuviéramos que presentarnos a un examen y decir qué país, quién tiene mejor, mire, nosotros tuvimos una guerra y fuimos capaces de hacer esto ejemplarmente, hace 25 años. Cualquiera diría, bueno, ese país, después que hizo eso, debe haber seguido toda una historia de negociaciones, de acuerdos, y se acabó. Y no fue así. Correcto. O sea, lo que fue ejemplar no sirvió para que se transformara en una actitud permanente de la política nacional. No somos un país de diálogo, no somos un país de acuerdo, menos de negociaciones por las cosas importantes que tenemos. No estamos de acuerdo en lo que es, bueno, hoy día medio acuerdo en lo que es cómo manejar el grave problema de la seguridad, no tenemos un acuerdo cómo manejar la economía del país, no tenemos un acuerdo en nada y cada vez cuesta menos. Entonces, acuerdos de paz maravillosos y posterior a eso una vida política absolutamente divorciada. Nacho, déjame decirte, con respecto específicamente a ese tema, y creo que lo vimos ahorita en un preámbulo, como en vez de empezar a buscar culpables, en vez de empezar a buscar por qué se originó, en vez de seguir con los mismos conflictos ideológicos, hay que empezar, como decimos, en vez de estar ocupando las armas, hoy empecemos de verdad a una unificación entre la clase política y dejemos ya, porque si terminamos, e insisto, terminamos un cese al armamento, un cese ya a los bombardeos, un cese al sufrimiento que tenían las familias salvadoreñas, pero desde nuestra perspectiva actual debemos de conmemorar esos 25 años que actualmente estamos celebrando de los acuerdos de paz con una muy buena reflexión. Ya debemos de dejar de estar en esos pleitos estériles. Nosotros, sobre todo, somos la generación de la paz, porque somos posacuerdos de paz. Estamos viviendo nuevas realidades, estamos viviendo los problemas que tú muy bien has enumerado. Entonces, es de analizar y decir
de verdad, a partir de que se firmó los acuerdos de paz, estamos viviendo en paz los salvadoreños? ¿Tú crees que, y fíjate que para peor, son las mismas comunidades que en guerra vivieron la zozobra? Correcto. Porque aquí todo le toca al pobre. Honestamente, aquí el que paga las consecuencias al pobre. Solamente cuando fue la ofensiva al tope, que en algunas colonias que no tenían la costumbre de tener violencia, apareció de repente la ofensiva al tope. Pero esas colonias no conocían ni sabían lo que era violencia. Pero quizás si hiciéramos un mapa de las zonas de conflicto que habían en la guerra, seguramente son las mismas zonas de conflicto de hoy día. Y yo le preguntaría a esa misma gente que vive ahí, ¿usted vive más tranquilo que en tiempos de guerra? ¿Usted es la persona liberada de la violencia en el país? ¿Usted siente que los acuerdos de paz le han dado paz en su vida cotidiana? Y no estoy culpando obviamente a los firmantes de los acuerdos de paz, a quienes felicito. Es un problema, digamos, de nuestra estructura política y lo que ha pasado después. Yo quisiera acotar dos puntos por lo que se ha dicho aquí, Nacho. Quisiera que reflexionemos. Usted hablaba de elementos exteriores, Cristina mencionó también elementos exteriores. Es importantísimo entender y recordar que en aquel momento, en 1989 para ser exactos, comienza la Organización de las Naciones Unidas y se hace más y comienza a jugar un rol más importante dentro de los acuerdos de paz. Es decir, comienza la Iglesia Católica, comienzan diferentes actores de la vida social política salvadoreña a comenzar a presionar, exigiendo el anhelo de aquel momento que era la paz. Es decir, la clase política per se no tomó la iniciativa, porque comenzó el pueblo salvadoreño a generar la presión social, política, para comenzar a generar esos grandes acuerdos de paz. El olfato político del presidente en aquel momento, en 1992, en el 89, 90, 91, comienza en cooperación con estos actores políticos y se comienza a generar el acuerdo de paz. Hablamos, y Osiris menciona, necesitamos generar grandes acuerdos. Ahora, no vamos a esperar que venga la Organización de las Naciones Unidas a mediar por nosotros. Parece que sí. Llegó ayer el representante. Parece que de nuevo estamos en lo mismo. Entonces, se está hablando de nuevos acuerdos de paz y que viene la ONU. Pero es importante que el gran mediador sea el pueblo salvadoreño. Claro. Ahora, el gran problema es mucha gente, muchas personas dentro de la vida política salvadoreño piensan a la antigua y quieren seguir generando conflictos. Aquí estoy con Cristina del FMLN. A mi padre, a mi familia se le puso una bomba en Aguachapán. Parte de la guerrilla. Cristina menciona eso y somos amigos y estamos en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de la Juventud. Es que no fue Cristina. No. Ni fuiste tú lo que... Ni te va a decir tampoco quién fue. Tampoco, claro. Pero y está Guillermo, y está Osiris, no tenemos, ahora la mediación la tenemos que ejercer nosotros los jóvenes, hombre, dentro de las clases políticas a las que nosotros representamos. Nacho, tenemos que generar un esfuerzo interno dentro del partido. Me siento orgulloso de estar en el partido Gana, porque es un partido que no vivió la guerra, es un partido posguerra. Todos tenemos historia. Tenemos 6 años, no. Todos tenemos historia. Pero ideológicamente, y patitas para atrás. Ideológicamente, y bajo los principios y parámetros que fue fundado Gana, fue bajo el humanismo, fue bajo siendo un partido progresista, siendo un partido el cual tiene nuevos ideales, también bajo principios muy bien fundamentados, modernistas, y eso es muy importante porque debemos de pasar la página de los acuerdos de paz, saber nuestra realidad. Por eso te decía, Nacho, empezar nuevamente a hacer un análisis, y si nuevamente hoy ya viene un facilitador de la ONU y estamos repitiendo, entonces tenemos que volver a vivir o nos tenemos que volver nosotros los partícipes para empezar a cambiar. El tema, para que haya paz y empezar a hablar de paz, debemos de hablar primero que la seguridad se debe de volver un tema de primer orden, un tema en el cual todos nos pongamos ya las barbas en remojo, nos sentemos y no salgamos hasta que arreglemos ese problema. Tenemos que hablar del tema de economía, debemos de saber cómo vamos a llevar a cabo todo eso, pero eso lo vamos a hacer si solo nosotros, la nueva generación, la generación de paz, posacuerdos y también la generación política y todos los sectores de la población nos vamos a poner a unificar, pero no seguir talando el mismo árbol. Muy resumidamente, a mi juicio, uno de los mejores, no debates, sino que reflexiones sobre los acuerdos de paz de tus últimos días.
Uno es Salvador Samayoa, el otro es Héctor Silva, hijo. Salvador lo tengo el lunes, vamos a poder ver junto a Rubén Zamora, magistralmente analizando el momento político de los acuerdos de paz este próximo lunes. Salvador dijo una frase que a Héctor Silva le molestó y seguramente se respeta mucho. Me consta que se quieren mucho y se respetan. Salvador dijo, nosotros cuando fuimos jóvenes asumimos el compromiso del país. Por eso fuimos a la guerra, por eso después terminamos firmando el acuerdo de paz. Nosotros hicimos. Hoy los jóvenes no quieren hacer nada. Entonces le respondió Héctor Silva, no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Absolutamente. Nosotros sí estamos dispuestos a asumir como jóvenes, pero ustedes no nos dejan porque son los mismos de antes. Los mismos que hicieron la guerra, que firmaron la paz, siguen teniendo el destino político del país. Déjennos y permítanos a nosotros. Importante. Sí. Y se las tiro hoy día que ustedes son jóvenes. Y fíjese, Nacho, que yo creo que precisamente este tema de hablar de 25 años de paz, cuando se fue la firma de los acuerdos de paz en 1992, este país inició un proceso de refundación de la democracia, en la cual aún, yo insisto, con todas sus particularidades estamos y yo fíjate que hablando del tema delincuencial, estaba un poco callada, escuchando con mucha atención todo lo que mis colegas planteaban. Yo tengo acá el informe diciembre de 2016, ya. Por parte, voy a hablar te quiero pedir una pausa. Claro. Pero no es la pausa de la mesa... De diálogo. De diálogo, es una pausa comercial. Por supuesto. Vuelvo, tengo que ir a un corte y vuelvo contigo, Cristina. Ya volvemos. Pablo Céspedes. Ay, don Céspedes, ¿dónde está metido? Dígame que Héctor Herrera está bien. Sí, no se preocupe, está bien, sí. Pero páseme a Capote y hágame el favor. Sí, señor, ya se lo paso. Colega, no se asuste, pero creo que esa plaga no siguió hasta aquí. ¿En la casa de Miss Esmeralda? Ah, sí. ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Cómo lo tienen? En la 10ª entre 10 y 11. ¿La casa de citas? Sí, patrón. ¿Las armas? Aquí les tengo, patrón. Con todo respeto y si me lo permite, quisiera sugerir que el asesinato del detective Pablo Céspedes sea incluido dentro de la diligencia. No, protesto. Eso no tiene nada que ver con el objeto de esta diligencia. ¿No es acaso razonable pensar que el señor Pablo Céspedes fue asesinado por un lío de faldas, por deudas o lamentablemente por una pelea entre borrachos? Doctor Mata, este sábado a las 10 de la noche por BTV, 24 horas contigo. El tercer... Esto está buenísimo aquí, mire. Bueno, el tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Con tus tarjetas de crédito del Sistema Fede Crédito, disfruta de las mejores ventajas. Ok, sigamos. No lo diga en cámara. A ver, Cristina. Yo quiero decir que sin duda alguna, como partido en el gobierno, reconocemos y asumimos la responsabilidad que tenemos en el ámbito económico y por supuesto en el ámbito de seguridad. En el 2008, este país cerró con 14 personas asesinadas por día. 2008. Estoy haciendo un recuento de hace varios años. Los últimos informes que tenemos, 11.7 homicidios por día. Y voy a decir, no es que me alegre, pero de los cuales aproximadamente 7 son mujeres. Entonces, yo tengo el informe en el cual en el cierre de año, en el 2016, tenemos una reducción de homicidios del 20.7%. Pero aumenta tengo el consolidado de delitos, puedo socializarle después a mis colegas para que también veamos
el consolidado de delitos de disminución, cómo ha disminuido precisamente un tema del secuestro en un 52.4% y todos los delitos relacionados en un 12.9%. Y yo fíjate que quiero decir que en este año del 2016, como parte de lo que estamos hablando, el tema del proceso de reconciliación, y yo en algo estoy de acuerdo contigo, los que han sufrido los que han sufrido el tema del conflicto armado fueron los más pobres, los que sufren ahora las consecuencias de la delincuencia. Y yo por eso es que quiero decir lo siguiente, fíjate que en el año 2002 la pobreza estaba en un 40%. Se nos entregó y ha disminuido a un 37% en el 2009. Ha disminuido ¿Es suficiente 3 puntos? No es suficiente, pero sin duda un avance importante. En el 2009 el país lo recibimos con un decrecimiento económico del menos 3.7%. Y ahora hemos subido Cristina, a un 2.5%. Digo, porque sin duda alguna son los sí, pero no estamos evaluando el gobierno, no es la idea eso. Me han pedido que dé cifras de seguridad económicas y yo creo que es importante reforzar esa parte. Yo diría que eso, digamos, vamos a entrar en más debate si sí o no. Y mira cómo estamos, porque estamos después de 25 años de logros de paz, donde no nos creemos ni las cifras oficiales. Tú dices, se disminuyó un 3% y te van a decir, eso es mentira. Claro. Crecimos tanto, sí, pero se creció más antes. Y así vamos. Pero tiene que ver con el tema de cómo me voy a quedar un poquito, la realidad. Me voy a quedar también, un poquito Nacho, con lo que tú nombraste en seguridad. Porque creo que es el único tema que medianamente tiene un acompañamiento de todos. Medianamente. Yo con mucha satisfacción estoy viendo que aparte de los esfuerzos del gobierno, caso de tu papá, el diputado Almendaris, pero con una fuerza impresionante como diputado de la Comisión de Seguridad, apoyando totalmente, el mismo diputado Ávila de Arena, apoyando, o sea, yo creo que el único punto que medio, pero en el resto no, en el resto seguimos siendo un país tremendamente dividido y con la impresión de muchos de que los partidos políticos ven su propio interés y no ven el interés de la ciudadanía. Sí, es por eso que, Nacho, perdón, es por eso que usted acaba de mencionar, cuando la señora diputada mencionaba de los logros, es que esa es función de todos nosotros, es lo que a mí me duele como joven, el que los ojos estén sobre el gobierno, es que todos tenemos que unirnos, no importa nuestro color, la violencia que estamos viendo ahorita es responsabilidad de todos los partidos, y usted mencionaba al coronel Almendaris, que es mi papá, él es el presidente de la Comisión de Seguridad, nosotros logramos como Concertación Nacional unirnos los tres, no solo nosotros, porque ahí empezamos ya, todos los gobiernos nos unimos, todos los partidos, en unir los tres poderes y ponernos de acuerdo. Y ya no dejar solo al gobierno, solo porque no es de nuestro color. Y eso es lo que yo me refería al principio de este programa. Tenemos que hacer planificaciones como Estado a 30 años. Porque desgraciadamente nuestros intereses, y aquí me meto yo como PCN y todos los que representamos acá, a veces planeamos a 5, a 10 años, velando por los intereses de nuestro propio partido, pero lo que tiene que ser por el Estado. Quiero volver a temas que hemos pasado muy rápido, pero son fundamentales. Quiero volver a lo que les contaba de esa diferencia de opinión entre Salvador Samayoa y Héctor Silva. Y despójense de que son parte de los partidos. Yo sé que digamos que en los partidos alguien entra y trata de quedar bien con las cúpulas, porque las cúpulas le dan las posibilidades de ir ascendiendo y se queda mal con la cúpula, es mal visto y le hace la zancadilla y después eso pasa en los partidos políticos, como en todos los clubes, en todas esas cosas, digamos, un poco más cerradas. Pero, ¿ustedes creen como jóvenes que no están asumiendo el futuro del país y que no lo están asumiendo porque no lo dejan, como dice Héctor Silva, porque existen una dirigencia demasiado antigua del país, porque no había una renovación de la dirigencia del país? Eso parece una gran verdad. Yo creería que en el caso particular de Arena, y ahí tú dijiste... Pero dejando de lado los partidos, país. Hablando de país, pero para hablar de país hay que analizar las grandes fuerzas políticas que hoy por hoy están dentro del mapa político salvadoreño. Por ejemplo, Arena, el FMLN. Hay un versus completamente ahí, y hay una separación en cuanto a la apertura completamente. El FMLN, tú ves que la dirigencia actual es la misma que en aquel momento de hace 10 años, de hace 15, de hace 20 años. Tú ves en la dirigencia actual de Arena que tenés a Mauricio Interiano,
que también es una persona completamente nueva en el partido. Es decir, nueva no en militancia, pero sí nueva en una forma de pensar. Tenés a un Ernesto Mason, tenemos a un Josué Godoy en Santa Ana, tenemos a un Gustavo Escalante en La Paz. O sea, tenemos una renovación que habla por sí sola. Y así te puedo ir mencionando, David Reyes, La Libertad, correcto, Bonner en La Paz, perdón. Y así nos podemos ir mencionando en los departamentos. Arena sí está dando renovación. Las diferentes fuerzas políticas restantes, yo no sé, aquí ellos podrían hablar por ellos. Creo que Nacho, a ver, la renovación, y eso es importante. No estoy contra de Arena, la renovación es mucho más que eso. La renovación depende, porque si tú me dices cambia la persona, pero siguen dependiendo de los mismos círculos de poder, pues no sacamos nada. O sea, yo creo que sí es importante que los países tengan cambios dirigenciales y se renueven, sobre todo en un país que vivió la guerra, porque por supuesto el que vivió la guerra está lastimado y tiene un problema, digamos, psíquico que le cuesta, digamos, mucho más lo que a un joven. Yo creo que a ustedes sentarse a conversar con cualquier otro, aunque piense totalmente distinto, es mucho más fácil. Bueno, es que tú bien lo decías, Nacho, antes de pensar, tenemos que hablar de oportunidades que se le está dando a los jóvenes en base a lo que dijiste de Salvador Samayoa y Héctor Silva. Y es que los jóvenes necesitamos verdaderas oportunidades, pero para eso, más que haber un cambio de cúpula, más que haber un cambio de persona que vemos día con día como actor político, no, tenemos que pensar que la dirigencia piense como el salvadoreño de a pie. Si es que para empezar a hablar de cifras, para empezar a hablar de reducciones, de pobreza, de enriquecimiento, para empezar a hablar de todos esos temas que han bajado los homicidios, tenemos que de verdad preguntar a la población, ¿lo está sintiendo? ¿Está sintiendo que de verdad va mejorando? ¿Está sintiendo que hay verdaderos espacios de oportunidad del joven para que él se pueda desarrollar, ya sea como político, desde la sociedad te pregunto, civil? Y ese joven que quiere que le den espacios, ¿es un joven que está pensando diferente a los actuales? ¿Es un joven que no tiene las mañas de los actuales? Porque todos conocemos las mañas de los políticos. El joven está y las mañas del político se hereda fácilmente, porque se cuentan rápidamente cómo se pueden hacer las cosas, las malas cosas, ¿ya? ¿Tú crees que hay una sangre nueva, pero una sangre nueva renovada? Porque hay veces que hay jóvenes que son más viejos que los viejos. Hay una sangre nueva. No, y los partidos políticos normalmente tratan de meter jóvenes que no cambien nada, que sigan siendo lo mismo. Yo no veo en El Salvador, por lo menos, juventud de los partidos que vayan en otra dinámica. Veo juventudes totalmente dóciles a la dirigencia. Ese es el esfuerzo de nosotros cuatro y de todos los dirigentes de juventud. Yo te quería decir algo por lo que Nacho, respondiendo a la pregunta, perdón, antes, diputado, perdón. Sí la hay y la podemos ver primeramente manifestándose en redes sociales, porque no se les dan los espacios verdaderos y para que tengan la oportunidad de ellos de poderse desenvolver. Ahí, antes de pensar, como tú bien lo decías, de estar en un partido político y todo eso, debemos de primero ver si hay una plataforma actual donde se puede desarrollar. Ahorita lo están haciendo desde redes sociales, pero como siempre lo hago, yo invito y exhorto a todos los jóvenes que nos están viendo y a cualquier persona que esté viendo este programa, a toda la familia salvadoreña, que participen en la política, porque es donde tenemos que tomar las verdaderas acciones de cambio, donde de verdad tenemos que reflexionar, donde de verdad vamos a hacer todos esos verdaderos cambios que necesita el país. ¿Las redes son más instrumento que el partido? Parece que sí. Sí. Parece que sí. Hay que dar las oportunidades que por eso. Eso demuestra exactamente que el joven se siente mucho más libre a través de las redes. O del anonimato. Eso. Pero hablo de las redes donde se pone la cara, no donde se oculta. Eso es delincuencia. El que pone la cara y opina y participa en el debate. Sí, yo quería agregar algo. Fíjate que realmente también yo no voy a hablar por Arena. No conozco la particularidad de Arena. No voy a hablar por el PCN ni por Gana. Por lo tanto, yo creo que quien hable del FMLN, así como lo han hecho, a lo mejor se equivoque. Yo soy parte de la Dirección Nacional del FMLN, de los 20 de la Comisión Política, soy una de las integrantes con las cuales habemos otros 5 jóvenes más. Pero independientemente en eso, yo sí te quiero decir, mira, por el tema de las redes sociales,
Yo creo que además quienes utilizan más las redes sociales son los jóvenes. Claro. La mayor cantidad, y ahora los políticos también hemos aprendido, voy a echar en ese canasto porque lo soy, de que si no estamos al día y al tono con el manejo de las redes sociales también perdemos mucho. Pero yo quiero decir, muy bien, de acuerdo, ¿qué hacemos los que estamos en esta mesa por fortalecer la juventud de nuestro país? Y yo también quiero decir que también invito a aquellos amigos, amigas, jóvenes, hombres y mujeres que tienen este tema de pronunciamiento activo por las redes, que también hagamos algo para cambiar nuestra comunidad, que hagamos algo para cambiar la realidad de nuestro país, porque por redes no se va a hacer. No se va a hacer. Y entonces también, ¿cuál es el compromiso que la juventud salvadoreña, 25 años después de los acuerdos de paz, asume con el país si somos los que estamos en algún momento diciendo hay que renovar? Sí. ¿Pero es solo de palabra o es solo de acción? ¿O es cierto que los 4 partidos políticos aquí nos vamos a unir más allá de nuestro pensamiento ideológico, que todos los tenemos, seamos seamos partidarios, porque políticos lo somos todos, seamos partidarios o no, todos tenemos una ideología, pero nos vamos a unir por mejorar las condiciones económicas de la juventud salvadoreña, nos vamos a unir por generar mayor trabajo para los jóvenes en este país, nos vamos a unir para que los jóvenes tengan mayor acceso a la educación pública, para que las niñas de 10, 11, 12 años no sigan abusadas, siendo abusadas sexualmente, y a esa edad, producto de una violación, sean madres a temprana edad. Por lo tanto, también yo creo que ha llegado el momento en que asumamos las responsabilidades que nos tocan, y sin duda alguna, yo creo que la gente eso es lo que quiere ver. Por eso es que yo también creo que es importante a que digamos a qué estamos dispuestos a contribuir, no necesariamente decir, no, esto no lo hago porque quien va a quedar bien es el partido actual, no, esto no lo hago porque voy a recordar los 20 años de Arena, sino qué realmente le estamos ofreciendo estos liderazgos que estamos al frente, porque sin duda alguna los que estamos aquí tenemos algún tipo de responsabilidad en nuestros partidos, y quieras o no, a través de los partidos políticos es que se llega. Sí. Bueno, ahora ya hay otro proceso también vía Asamblea Legislativa, pero yo creo que es importante también hacer esa reflexión, pero sobre todo asumir el compromiso no solo de nosotros, sino de la juventud salvadoreña. Ya, compromiso. Toco el corte, Arturo y Guillermo, y vuelvo con ustedes. Ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, seguimos y llevo la palabra compromiso como un tema fundamental. Guillermo. Sí. Muy bonito tema el que acaban de introducir, es qué estamos haciendo las juventudes partidarias. Nosotros como PCN, los gobiernos azules, somos el partido del campesino y el obrero, ¿verdad? ¿Se acuerdan la época del IRA y todo eso? Esa experiencia la tenemos como jóvenes, queremos regresar el IRA, queremos regresar todo eso, pero aquí los amigos de Arena estamos viendo diputados nuevos, jóvenes también FMLN, pero hay que empezar desde abajo. Y nosotros como PCN, por cierto, entre muy poco vamos a tener la Convención Nacional y nos estamos yendo a abrir espacios en los cantones, abrir espacios en los municipios, en nuestras directivas juveniles, porque queremos tomar a esos jóvenes de los 12 años a los 30 años y capacitarlo en qué hicimos bien. Nosotros como partido sabemos que tuvimos errores, como todos los partidos lo han tenido, pero queremos enseñarles que el corazón de la política tiene que estar en el campesino y el obrero. Es por eso que a nivel nacional estamos abriendo nuestras bases, estamos creando no solamente directivas de juventud, sino que el sector femenino estamos dando espacio,
Y de esos jóvenes queremos que empiecen a salir no solo diputados, porque tú decías, vemos diputados nuevos, pero las dirigencias siguen las mismas. Y tenemos que hacer un relevo generacional desde el campo, no solamente desde la cabeza, Nacho. Bueno, mira, tú dijiste una cosa importante. Es interesante la forma en que opera el Partido de Concertación Nacional, antes Conciliación Nacional. Usted hace una encuesta hoy día y no aparece en ninguna encuesta, pero en el momento de las elecciones sí aparece, porque ellos tienen muchos votos en cantones donde no llega nadie, ni los encuestadores. Ahí llega. Toda la ciudad. Y tú mencionaste, digamos, la verdad es que los últimos líderes campesinos de este país o gente que viene del campo son muy pocos. Hay un par por ahí que andan dando vueltas, pero es muy poco. Pareciera, digamos, que no somos capaces de llevar la política, no tanto al sindicalismo, pero sino que a gente que tenga, creemos hoy día que todo el que tiene que llegar a la asamblea tiene que ser universitario. No, también el pueblo salvadoreño es mucho más amplio. Arturo. A ver, se ha dicho, y yo le tomo la palabra a Cristina, yo le tomo la palabra a Guillermo. Yo creería que es importante que las juventudes de los partidos políticos, y no solamente de los partidos políticos, sino cualquier joven interesado en la vida política del país, comience a tomar un rol importante dentro de las decisiones del país. Y no solamente en vida política, sino en la vida económica, en la vida social, en la vida empresarial. Ahora, nosotros como partido sí estamos haciendo nuestro trabajo. Nosotros estamos comenzando, y siempre lo hemos hecho, organizándonos en los 260 y tantos municipios, para que cada municipio tenga su representación juvenil dentro de los partidos políticos. Nosotros hablamos por Arena, hacemos que los directores de la juventud democráticamente electos dentro de nuestros partidos, los 262 directores, representen en una convención juvenil que se va a dar más adelante este año, y vamos a generar una propuesta de juventud para la Asamblea Legislativa y tanto para nuestro partido Arena como también para el gobierno. Ahora, aquí hay que decirlo, yo soy de las personas que cree y siempre he creído que siempre tiene que haber alguien que enarbole y lidere este proyecto. El llamado a liderar el proyecto de generar grandes acuerdos de país siempre fue y va a seguir siendo el Ejecutivo, el liderazgo del gobierno ejecutivo. No tenemos liderazgo en el gobierno actual, no tenemos apertura en el gobierno actual, no hay una política de nación encabezada a generar un acuerdo para juventud. Los jóvenes están saliendo de las universidades, los jóvenes estamos saliendo de los colegios, de las universidades, estamos yendo a buscar empleo y no hay empleo, no hay oportunidades reales, no hay oportunidades que realmente le den la apertura al joven a estar dentro de la vida pública, desde cualquier óptica, política, empresarial. ¿Ves imposible por estos días que se pueda lograr avanzar en segundo acuerdo de paz, como se ha dicho? Yo no lo veo imposible. El problema es que necesitamos las luces, los partidos necesitan las luces, la sociedad civil necesita las luces adecuadas. Insisto y lo retomo y lo traigo a la mesa de nuevo. Arena da los votos para los 500 millones. El FMLN se compromete a cierta cantidad de cosas para que Arena vote y se sume a la mesa de diálogo. El presidente y el FMLN no cumplen. Entonces, esas son las luces que nosotros tenemos. Para el tema de juventud, ni en la mesa siquiera está. Entonces, nosotros hacemos un llamado al gobierno actual y a los líderes de la juventud, de los diferentes partidos políticos, a que comencemos a trabajar ya por el país y dejemos la demagogia política atrás. A ver, voy a ordenarme. Te voy a dar un minuto para que le responda a él y después me quedo con ellos cerrando el programa. Con estos discursos difícilmente podemos llegar a un segundo acuerdo de paz. Fíjate que yo te voy a decir, por el tema de empleabilidad juvenil, en el año 2006 cerramos con un tema de un 45.264 empleos, de los cuales el 74%, 33.343, fueron para jóvenes. Hemos hablado del tema de empleo formal, pero también se está trabajando con un tema de empleabilidad juvenil, el tema de comunidades solidarias, el tema de jóvenes con todo, y sin duda alguna yo agradecería acá que se me diga cuáles son los acuerdos que el presidente, que el Ejecutivo no ha cumplido, porque sin duda alguna el tema de decisión, fiscal, por ejemplo. Responsabilidad fiscal, el presupuesto fue presentado en septiembre, como lo establece la Constitución, y la ley de responsabilidad fiscal se aprobó meses después, y ya está claro que la ley de responsabilidad fiscal se va a empezar a asumir a partir del año 2017, lo dice la ley. Por lo tanto, si caemos en los mismos discursos y no apoyamos lo positivo, que estamos en beneficio para la juventud salvadoreña, si no estamos solo con discursos de cuestionar, de no proponer y de no apoyar,
será difícil que podamos llegar a un acuerdo, de nuevos acuerdos de paz en Ok, este país. bueno, como van a cortar rápido, un minuto para cada uno. Claro, bueno, como Juventud PCN tenemos la experiencia de esos 4 gobiernos en el cual El Salvador fue la 5ª economía de Latinoamérica. Crecíamos a un 6.6%, una escuela por día, una cancha por semana. Tenemos ese conocimiento. Y ahora la Fuerza Azul, la nueva juventud que está, ese árbol que fue cortado en el 79, hay retoños nuevos. Y estamos abriéndonos, como te comenté, Nacho, somos ese árbol que se cortó y el retoño viene del campo, viene del obrero, ese sector que ha sido olvidado, porque ahí también hay jóvenes, no solamente en los estratos altos. Así que muchas gracias por haberme invitado y a seguir velando por la paz, ¿verdad? Compromiso, sí. dijiste, Nacho. Ghana tiene un compromiso real con la población, desde nuestro presidente del primer órgano de Estado, diputado Guillermo Gallegos, y como Ghana se ha asumido un rol en enfrentar la inseguridad, y él ha sido pionero en muchas propuestas de seguridad contundentes, reales, lo que la población quiere. Y Ghana está actuando bajo el sentir de la población. Ese es el compromiso que debemos de llevar, dejar los pleitos estériles que como juventud no nos pega a nosotros. 30 Entonces, segundos. ¿Ayer se dividió Ghana o no? Cuando dieron esas declaraciones, 3 y 8. Es parte de la democracia incluso interna, y decirte, soy un ejemplo también de que un joven puede superarse dentro de un partido político. Inicié desde lo más bajo de Ghana y el día de mañana me juramentan como director municipal de San Salvador, gracias al total apoyo de toda la militancia. Ya lo veo como Confío futuro candidato, a lo menos precandidato a ¿Verdad diputado. que sí? Con la confianza en Dios. Aquí hay algunos que van a ser precandidatos o candidatos a diputado o alcalde. Bueno, gracias por estar con nosotros esta noche. La idea era mostrar a los jóvenes, creo que lo han hecho muy bien, y creo que es importante saber que tenemos jóvenes en política. Estar en política no tiene nada de malo, es muy bueno, pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo sin las mañas de los viejitos. Nos vemos el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Como les dije, tremendos panelistas, Salvador Samayoa y Rubén Zamora, el actual embajador del Salvador en Naciones Unidas. Que pasen buenas noches, excelente fin de semana. A continuación, New Girl. BTV, 24 horas contigo. Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Ah, ese, con que otra vez juntos, ya parece. No, la tubería no sirve, está tapada. Solo era curiosidad. Esto es lo que pasó. 4 modelos. Poseen deficiencia de proteínas y comparten un baño. Sí. Se afeitan. Sí. Como un suéter navideño. Oigan, adivinen. Logré un gran avance con un estudiante. Sí, es cierto. No, por favor. Jess. Sabes que te amamos Un gran logro y te como apoyamos. un estudiante. Pero cuando haces cosas así, lo siento. Tazón. Ok. ¿No es tan satisfactorio? Yo creo que sí. Ok, dijiste que tenías un avance. Es un nuevo mundo enseñarle a adultos. Esta semana Es les dejé cierto. una tarea. Les dije, describan lo que quieran, solo sean muy descriptivos con las imágenes. Mi almohada suave y amarilla, junto a mi perro lanudo, mi amado perro lanudo, mientras me manoseo. Excelente. Era un tritón del mar. Era el último de su clase y necesitaba una madre para su hijo tritón. No era un tritón refinado.
Qué ganas de seguir oyéndote. No logro conectarme con ellos y no sé por qué. Jess, es que no puedes enseñarle a la gente a escribir. No es cierto. Lo digo como escritor. Tampoco es Una cierto. clase de escritura es para alguien que piensa en términos líricos, en palabras poéticas que son fuertes. Háblanos de ese avance. Hay un estudiante que se llama Edgar y no lograba entenderlo. Y de pronto hiló una increíble historia. Nick, deberías leerla. El escritor escribe, no lee. Jessica Day lo llama obligatorio. Mira esa fuente. ¿Pero qué mater es esto? Aunque sea que use palatino. Buena tarde a todos. ¿O debo decir mañana? Hola, Winston. ¿Tienen algo de agave? Quizá haya un poco de jarabe concentrado en el gabinete de mezclas. Gracias. Ay, no puede ser. Ok, oye, ¿sabes qué? Solo sentí un lado, solo un lado. Es que tú. ¡Al otro lado, ya! ¡Pelearé contigo, ya! No, de nuevo, no.